por estar con nosotros. Estamos en este espacio de la red de Pueblos en Red. Estamos transmitiendo ya en Radio Victoria, Codeca Guatemala, en Rondas Campesinas del Perú. Saludamos también a nuestros amigos del Ecuador que transmitimos en su página de Roxinaco Internacional. A los compas también que nos están siguiendo en Argentina, en Minca Comunicaciones de Argentina. En Colombia siempre transmitimos también en vivo en alcarajo.org y obviamente en Guatemala de páginas amigas también como el CPO que estamos transmitiendo ahora, estamos transmitiendo en la página de La Mirada de los Pueblos y Juventud Plurinacional y así infinidad de páginas también que luego también vamos a ir subiéndolo. Estamos con Ramón Grosfoguet conversando estos minutos que quedan, son 10 y 35 minutos aquí en Centroamérica. Hablaremos de un tema que les anunciamos hace unas horas atrás, de colonialidad y cristiandad. Cristiandad y el colonialismo. Ramón nos va a contar qué actividades últimas estuvo teniendo allá por la Santa Sede, ¿no? por el Vaticano. Y a raíz de eso, y obviamente en otros momentos en las pláticas también él había referido al tema de la relación entre la colonialidad y la cristiandad, etcétera, pero qué mejor oportunidad ahora que viene del Vaticano, pues poder conversar del tema con él para ustedes, amigas y amigos, y no se olviden de mover estos contenidos. Ramón, por favor, salude a la audiencia, ya está en vivo usted. ¿Cómo está? Muchos saludos a todos. Nuevamente, una alegría estar aquí con ustedes. Espero que las luchas en Centroamérica hayan seguido avanzando. Eso, seguimos avanzando. De hecho, estamos bajando de la montaña de aquí, de Xalapán, de Jalapa, donde el pueblo Xinca también continúa en su organización sociopolítica, están en campaña electoral en este tiempo, y nosotros como defensores internacionales de acompañamiento físico, acompañamos también con comunicación allí, y claro, siempre te recuerdan, la gente que te conoce por aquí es físicamente Ramón, y esperemos que en octubre podamos vernos. Ramón, entrando directo al tema. Cuéntanos qué fue lo que pasó en el Vaticano. Ha habido un concilio, una reunión importantísima sobre el tema del colonialismo, neocolonialismo, etcétera, y que eso lo convoque la Santa Sede o el Vaticano como institución, pues es una noticia internacional y tu valoración al respecto. Y luego entramos directamente al tema de colonialidad y el cristiandad. Adelante, Ramón. Bueno, en realidad el tema de cristiandad y de colonial es un tema que habría que tratar en sí mismo y no como parte de la reunión que hubo ahora, sino como una cosa histórica que hay que relatar. Pero antes de entrar en ese relato, hubo una reunión convocada por la Academia de Ciencias del Vaticano a pedido del Papa Francisco, cuyo título es Colonialismo, Descolonización y Neocolonialismo. Esto es una conferencia de contenido antiimperialista. Esto no tiene precedente, yo creo que en la historia de no sé cuántos, más de 1000 años del Vaticano. Realmente un papa que convoca una conferencia de contenido y de corte antiimperialista, pues algo sin precedentes realmente, a menos que sea algo en la historia que yo desconozca, ¿verdad? Puede que hayan habido papas en la historia que hayan tenido otro tipo de política de la que conocemos regularmente. Se sabe también que muchos papas que han diferido, discrepado, que se han movido en direcciones fuera de los poderes fácticos, los han envenenado, los han matado. O sea, esto también es algo que se sabe en la historia. Entonces, el Papa Francisco, a partir de las conversaciones, los debates y la discusión que hubo en esos días en que visitamos el Vaticano, pues él hizo unas declaraciones también públicas rechazando las bulas papales del siglo XVI, donde se justificaba la esclavización de los indígenas, repudiando, la palabra es repudiando también el rol de la iglesia en el colonialismo, en la historia colonial. Y claro, estas no son cosas solamente de declaraciones que hace el Papa del pasado, lo cual esas declaraciones ya de por sí tienen unas implicaciones enormes en el plano
en el plano político, pero también el plano legal, porque fíjate que en el plano legal este, hay una serie de decisiones de los estados contemporáneamente que vienen de la historia colonial y que vienen de esas bulas papales que ahora el Papa está repudiando. Y entonces esto puede tener consecuencias legales también para los pueblos originarios de nuestro continente, porque mucha de la justificación de la expropiación de tierras y de sus territorios y de la conquista y todo eso venía de esas bulas papales que el Papa está ahora repudiando. Entonces, hay que ver a dónde va a conducir todo esto. Yo no tengo una idea para dónde va esto, pero sí, obviamente, esas son declaraciones viniendo de un papa, pues muy fuerte, muy, muy fuerte, declaraciones muy importantes. Entonces, y lo otro es que el papa no solamente está interesado en el pasado, sino también en el presente. Fíjate que el título de la conferencia es Colonialismo, Descolonización y Neocolonialismo. O sea, está haciendo una referencia al presente en términos de la situación del sistema imperialista mundial. Entonces, bueno, yo creo que fue una conferencia muy interesante, muy productiva. La conferencia era una conferencia donde estaban fundamentalmente jueces de América Latina y jueces y pensadores también de África. Entonces era eh, una conferencia totalmente organizada en un diálogo africano-latinoamericano, que eso también es otra cosa sin precedente. O sea, que se haya organizado una conferencia de colonialismo, descolonización y neocolonialismo con jueces y pensadores de América Latina y de África, eso es un diálogo sur-sur. No quiere decir que no hubieran pensadores del norte presentes, los había, pero era fundamentalmente compuesta por pensadores del sur, pensadores y pensadoras. Y, eh, y habían, vamos, intelectuales aliados también de las luchas de colonial y de pensamiento de colonial, como Boaventura de Sosa Santos, que estaba ahí. Por supuesto, estaba Enrique Dussel, que al menos yo lo considero nuestro pensador o filósofo descolonial a escala mundial. O sea, es la referencia con la cual nosotros tenemos que estar trabajando filosóficamente para pensar el mundo más allá de la modernidad. Creo que es una referencia fundamental y él estuvo presente. Entonces, pues, pues la conferencia quedó muy bien, hubo muy buenas discusiones en términos de contenido y además hubo ese diálogo sur-sur que casi nunca pasa. O sea, un papa que convoca una conferencia donde es posible y se hace un diálogo sur-sur, bueno, eso me lo hubieran dicho hace 5 años atrás, 10 años atrás, me hubiera parecido inverosímil, pero ahí está. Yo creo que el Papa ha mostrado un compromiso serio con el tema de la justicia social y con el tema de la situación de los pueblos colonizados y neocolonizados en el mundo hoy. Y por supuesto una crítica a ese sistema unipolar imperialista mundial. Muchas gracias, Ramón. Sí, efectivamente, gracias por los videos que nos compartes también en tus redes sociales. Hemos estado siguiendo y sí, efectivamente nos ha llamado la atención la presencia nutrida de diferentes lugares, de actores que, como dices, en recientes épocas hubieran sido catalogados como herejes, ¿no? Y ahora se reunieron allí y ojalá que haya luces por ese lado también. Y pues ojalá que nos sigas compartiendo más de lo que se habló allí, especialmente como pueblos originarios nos interesa muchísimo escuchar a juristas incursionando en el tema de la decolonialidad, ¿no? Hemos escuchado a Raúl Zaffaroni, ¿no? Y obviamente a los colegas que tienes allí, lo hemos estado siguiendo también. Ramón, entrando al tema, obviamente va a ser una introducción para para los legos en el tema. Definamos qué tenemos que entender por decolonialidad, por colonialismo
y por cristiandad. Y luego lo enlazamos a ver si nos animamos a hacer estos tres conceptos. Adelante, Raúl, por favor. Sí, me voy a enfocar primero que nada en la cristiandad. Yo creo que hay que hacer una distinción entre cristiandad y cristianismo. Es una distinción fundamental que muchas veces no se hace. La cristiandad es cuando los poderes de Estado, poderes fácticos, usan el cristianismo como ideología de Estado. Y por supuesto, en ese proceso distorsionan el mensaje espiritual del cristianismo. Por tanto, aquí la crítica que estamos haciendo no es al cristianismo, es a la cristiandad. Es al uso y abuso de la espiritualidad cristiana para justificar una teología de dominación. Es decir, una teología que favorece a los ricos, a los poderosos, a los explotadores, a los sectores despóticos, dominantes, y por tanto es un fenómeno que tiene ya bastantes siglos por delante. O sea, vamos, en primer lugar, yo quisiera, para empezar esta discusión, comenzar con lo que fue el mensaje de Jesucristo en su etapa. Jesucristo, como ustedes lo saben, Jesucristo nunca fue cristiano. Jesucristo viene de un movimiento dentro del judaísmo disidente al judaísmo oficial de la época. Entonces era un crítico muy fuerte de ese judaísmo que fetichizó la tradición, que le distorsionó el mensaje de la Torah, el mensaje de Hebreo, ¿no? Y es una crítica al interior de la comunidad judía de la época. Y además era un crítico del Imperio Romano, es decir, era un pensador o un activista, si quieres usar ese término, antiimperialista, antiimperio romano. Entonces, habría que remitirnos a la época. Muchas veces cuando hablamos de este tema, después de 2000 años, tú le preguntas a la mayoría, a la inmensa mayoría, quizás el 95, 99% de los cristianos, cuál era el término que usaba Jesucristo para hablar del ser divino. Y él usaba el término alhaja, que la lengua que hablaba Jesucristo era el arameo. Eso es importante decirlo. Mucha gente no sabe tampoco la lengua que hablaba Jesucristo. Hay que preguntarse por qué después de 2000 años, de más de 2000 años de tradición cristiana, todavía al día de hoy, la mayoría de los cristianos no saben la lengua que hablaba Jesucristo y no saben cómo él se refería a el ser divino. Él usaba el término alhaja, que viene del arameo, alhaja. Alhaja es un término muy parecido, como ustedes ya se habrán dado cuenta, a la Alá de los musulmanes. Y eso tiene que ver con que la lengua aramea es una lengua semita, como el hebreo y como el árabe. Son lenguas semitas que tienen muchas semejanzas y similitudes en la cosmovisión. Esto es muy importante, en la cosmovisión. Las lenguas tienen cosmovisiones al interior de ellas. Cualquier persona que sea bilingüe en una lengua indígena en las Américas o en una lengua y con el castellano se puede dar cuenta inmediatamente cómo las lenguas tienen allá adentro metidas cosmovisiones. Cosmovisiones que son fundamentales. Y en este caso el arameo como lengua semita tiene una cosmovisión. Y es una cosmovisión muy diferente a la cosmovisión que hoy llamamos la cristiandad. El concepto de alhaja o la noción de alhaja se refiere a
a la noción de, a la siguiente idea. Alaha es una noción cosmológica. Significa que todos los seres vivientes en el planeta Tierra somos sagrados con letra minúscula. No somos sagrados con letra mayúscula, somos sagrados con letra minúscula porque todos somos producto de la creación de Alaha, ¿no? Y nadie es sagrado con letra mayúscula, es decir, nadie es Alaha. Eso es importante porque esto tiene que ver mucho con la crítica a la idolatría, de no confundir cualquier ser terrestre o cualquier entidad terrestre con ese ser divino. La noción de Alaha, yo prefiero traducirla de una manera diferente a como la traducimos comúnmente. Yo prefiero usar una frase larga. Yo no uso el término Dios para traducir Alaha porque en el sentido común que tenemos hoy, que está hegemonizado por la cristiandad, no por el cristianismo, siempre cuando decimos Dios nos imaginamos un hombre blanco europeo de mayor edad que está parado en una nube, observando, vigilando y castigando, ¿no? Y desde esa nube juzga el mundo y vigila y castiga. Esa idea es una idea idolátrica porque está poniendo a el ser divino, lo está materializando como si fuera un hombre blanco europeo de mayor edad. Usualmente con una barba blanca larga, así es como se representa, ¿no? Un señor europeo blanco de mayor edad con una barba larga, blanca, con un bastón, y con ese bastón vigila y castiga. Es decir, si te portas mal, te da por la cabeza con el bastón y si te sigue portando mal, te manda al infierno. O sea, esa es la idea del Dios de la cristiandad. Es una idea idolátrica. En cambio, la noción de Alaha, que era la noción que Jesús usaba en su época, era una noción que yo prefiero traducirla de la siguiente manera, con una frase. Se estaba refiriendo a una energía cósmica, divina, creadora de vida con inteligencia. De eso es que se está hablando cuando se habla de Alaha, una fuerza cósmica divina, creadora de vida con inteligencia. En otras palabras, todos somos creados por esa fuerza, pero nadie es esa fuerza, esa energía. Bien, cósmica. Nadie es equivalente a eso, porque en el momento que hagamos equivalente cualquier ser terrestre a eso, ya incurrimos en el error y en el problema de la idolatría, que estamos fetichizando a un ser terrestre como si fuera esa fuerza divina creadora de vida con inteligencia. Es decir, lo estamos poniendo en el plano de esa fuerza mayor, ese ser con letra mayúscula, ese ser divino con letra mayúscula, ¿no? Ese ser sagrado con letra mayúscula. Entonces, esta noción es una noción que no es dualista, es una noción que es holística, donde todos estamos creados, todos los seres vivos, todos los seres estamos creados por esa fuerza, pero nadie es esa fuerza. Entonces, todos somos sagrados con letra minúscula, pero nadie es sagrado con letra mayúscula. Entonces, todos estamos al interior de un cosmos y todos coexistimos dentro de ese cosmos, que es parte de esa creación. Coexistimos unos con otros y no hay una separación ontológica dualista entre la vida humana y otras formas de vida, sino que la vida humana está fuertemente imbricada con otras formas de vida y para la vida humana existir y sobrevivir necesita y requiere de esas otras formas de vida. Entonces tiene que haber un balance siempre ahí, porque en el momento que una especie comience a desbalancear la ecología planetaria y a destruir otras formas de vida de manera
y de manera exagerada, brutal, tenemos entonces un problema de destrucción de los balances ecológicos planetarios. Por eso la noción de alhaja es una noción que tiene allí una idea de entendimiento de que la vida para reproducirse tiene que tener un balance entre las diversas formas de vida, y que en el momento que una vida, una forma de vida, un ser terrestre comience a devorarse a los otros, pues ya se destruye la vida en el planeta. Entonces, esto es importante porque aunque aparece como una idea filosófica abstracta, esto que he dicho hasta ahora, esto tiene unas implicaciones políticas enormes. Porque en los poderes terrestres de la época, el punto que Alhaja planteaba era el siguiente, era al emperador romano, la noción de Alhaja lo que decía era: usted es un ser humano como cualquier otro y por tanto usted es falible, usted no es perfecto, usted va a cometer errores y por tanto usted puede ser sometido a la crítica porque usted es un ser sagrado con letra minúscula como cualquier otro. Usted no es un ser sagrado con letra mayúscula, que era lo que intentaba hacer el Imperio Romano, que era hacer una especie de idolatría del emperador, de hacerlo ver como un dios en la tierra, y entonces ese tipo de sacralización del imperio era una forma de fetichizarlo a los ojos del pueblo para que el pueblo ciegamente siguiera las órdenes del emperador. Y era una forma, una forma imperial de sacralizar el poder del Imperio Romano donde quiera que se metía, con la idea de, por supuesto, tener sujetos dóciles al imperio. Entonces, lo que hacía Alhaja era desacralizar al imperio, desacralizar al emperador, porque decía: usted es un ser humano con sagrado con letra minúscula como cualquier otro, y por tanto usted no es perfecto, usted es falible, por tanto usted puede ser sometido a la crítica, y entonces le ponía por encima al emperador un poder mayor que era el poder de Alhaja, que era esa fuerza divina, esa energía divina creadora de vida con inteligencia que estaba por encima del emperador. Entonces esa noción era una noción que llevó a un movimiento antiimperialista, es decir, a un movimiento antiimperio romano muy fuerte. Yo aquí me estoy basando en los trabajos de Abdelmumín Aya, profesor Vicente Aya, de la Universidad de Sevilla, que tiene varios libros que recomiendo. Uno de ellos, El arameo en sus labios, que tiene varios libros. Tiene otro que se llama Descolonizar a Jesucristo. O sea, tiene varios libros muy importantes donde él ha hecho este trabajo desde la cosmovisión aramea. Lo que pasa es que el arameo, la Biblia aramea se tradujo a la Biblia al griego. Entonces, la Biblia griega, lo que ocurrió fue que en esa traducción no se respetó la cosmovisión del arameo, la cosmovisión semita. Y entonces, la Biblia griega lo que hizo fue colonizar al arameo porque le impuso la cosmovisión griega, que es dualista y que tiene una serie de diferencias con la cosmovisión holística semita, y en la traducción se perdió el sentido de muchas cosas. Luego la griega se tradujo al latín, luego del latín se tradujo a las lenguas contemporáneas. O sea, nosotros estamos perdidos en traducción. El trabajo que hace el profesor Vicente Aya, que tiene trabajos hechos con dos nombres, como Vicente Aya, pero también como Abdelmumín Aya. Él tiene trabajo estupendo, muy interesante sobre ese Jesucristo desconocido después de 2000 años. Y él ahí muestra cómo estamos perdidos en la traducción, como dice en inglés, lost in translation. Estamos perdidos en la traducción porque lo que estamos leyendo como Biblia hoy no tiene nada que ver con la Biblia real aramea original. Y lo que hace Abdelmumín Aya es de la Biblia aramea traducir directo al castellano, sin pasar por la Biblia griega ni latina. De esa manera tienes una visión mucho más precisa de lo que fue verdaderamente el mensaje de Jesús que la que tienes vía la traducción
del arameo al griego, el griego al latín, del latín al castellano. Eso es lo que está pasando. Entonces, esa traducción de traducción, ahí se colaron mensajes, ahí se colaron cosas que no tienen nada que ver con el mensaje de Jesús. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de nosotros cuando estamos, ¿verdad?, leyendo la Biblia y leyendo estas cosas, porque lamentablemente tenemos un problema de traducción muy serio, porque, y ahí viene el tema de la cristiandad. 4 siglos después de Jesucristo, ¿qué ocurrió? Que el movimiento que inició Jesús como un movimiento crítico dentro del judaísmo en su época, porque Jesús siempre se concibió como judío, Jesús nunca se concibió como cristiano ni como nada más allá. El cristianismo emerge más o menos 100 años después, cuando empieza a haber todo un movimiento seguidor de las enseñanzas de Jesús, y que es un movimiento que se extiende más allá del mundo judío y hace proselitismo a todas las culturas y todos los pueblos. Y entonces, por lo menos 100 años después, comienza este movimiento que se conoce como los cristianos unitarios. Los cristianos unitarios, ¿por qué? Porque seguían la noción de alhaja, de la diversidad, de heterogeneidad dentro de la unicidad. Esa idea de que somos múltiples formas de vida coexistiendo dentro de un solo cosmos es la idea de la heterogeneidad en la unicidad. Esa idea es muy importante porque esa idea daba una noción de la diversidad, la heterogeneidad de la vida y cómo eso es una parte de la constitutivo de la vida en el planeta Tierra. O sea, cómo hay una unicidad, una visión holística donde dentro de ese todo o dentro de ese cosmos coexistimos múltiples formas de vida y no hay dualismo ahí. ¿Qué pasó? Cuando el Imperio Romano empezó a confrontarse, que lo que se inició como una secta de cristianos unitarios, que ponen en cuestión la sacralización del emperador y el Imperio Romano, se empieza a enfrentar con el hecho de que esta pequeña secta ahora se convierte en un movimiento de masa. Entonces tenían un problema político, y es que hay un movimiento antiimperialista cuestionando la sacralidad del imperio y por tanto cuestionando muchas de las acciones del imperio y del emperador. Entonces, a los ojos del pueblo se comenzó a desacralizar al imperio y al emperador. Ahí es donde vienen las reformas de Constantino del siglo IV. Constantino, el emperador, se enfrenta a una realidad de que hay un movimiento antiimperialista muy fuerte, cuyo liderato está en los cristianos unitarios, y esto de unitario tiene que ver con la cosmovisión de alhaja, ¿no?, de una visión holística, no dualista, que he explicado ya. Y entonces, ¿qué hace Constantino? Pues Constantino se plantea más o menos lo siguiente: si no puedes contra ellos, únete a ellos. En otras palabras, si no podemos contra la dominación, o sea, no podemos suprimir a este movimiento de cristianos unitarios, entonces nos hacemos cristianos, es decir, el imperio se hace cristiano, de ser pagano pasa a ser cristiano y se asume como un imperio cristiano. Pero entonces, para decirle a la gente, mira, yo soy cristiano como tú, no me ataques, ¿no? Pero no es suficiente decirle a la gente, no me ataques, porque si te haces cristiano y dejas intacta la cosmovisión de alhaja, pues todavía no te puedes resacralizar, porque el intento de Constantino es resacralizar nuevamente el imperio. Y para resacralizar el imperio no puedes dejar la cosmovisión intacta. Tienes que transformar la cosmovisión. Y ahí es donde viene la reforma de Constantino del siglo IV, donde en el Congreso de Nicea se transforma el cristianismo unitario a cristianismo trinitario. Entonces se inventan una nueva cosmovisión que es el cristianismo trinitario. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces este triángulo se va a transformar en la nueva cosmovisión del cristianismo. ¿Por qué?
porque no es suficiente con que el imperio diga yo soy cristiano si deja intacta la cosmovisión que a su vez dice yo no soy sagrado. Yo emperador no soy sagrado, con letra mayúscula. Yo soy como cualquier otro aquí y por tanto puedo ser sometido a la crítica porque no soy perfecto. Entonces, claro, para poder transformar eso, para poder resacralizar el imperio, necesitan entonces un cambio de la cosmovisión. No es solamente un cambio en la identidad, sino también un cambio en la cosmovisión. Y ahí es donde viene la transformación del cristianismo unitario al cristianismo trinitario. Y el cristianismo trinitario entonces va a plantear un dualismo entre los seres divinos, los seres que están del lado del ser divino y los seres del demonio. Y van a poner en el lado a la naturaleza, la van a poner del lado del demonio. Van a poner a las mujeres como sospechosas también de estar del lado del demonio. O sea, el patriarcado de la cristiandad va a tener allí un dualismo muy fuerte donde va a excluir como fuerzas del demonio, las fuerzas de la naturaleza, y como fuerzas sospechosas del demonio a las mujeres. Y entonces, los hombres del imperio, los hombres del lado del imperio son los hombres divinos. Cualquier hombre que esté fuera de esa, que sea diferente, que tenga otra cosmovisión, que tenga, era visto entonces como un ser del lado de las fuerzas del demonio y por tanto te crucificas, ¿no? Si tú estás clasificado allí, te crucifican. Entonces, ese cambio de la cosmovisión es muy importante porque esto va a ser ahora un cambio en la visión política, porque ahora el imperio se resacraliza diciendo lo siguiente: según Dios mandó a su hijo a la tierra, en ausencia de su hijo en la tierra, el emperador, por analogía, cumple el rol de representante de Dios en la tierra. Ahí es donde viene el cristianismo unitario a servir por pensamiento analógico de justificación para resacralizar al emperador del imperio romano en un momento en que estaban en crisis a los ojos del pueblo por la noción de los cristianos unitarios de Alá, de la diversidad y la unicidad. Ahora no va a haber diversidad y la unicidad, ahora va a ser la homogeneidad, en la unicidad como homogeneidad, y todo lo diferente se expulsa como parte de las fuerzas del demonio. O sea, ya no es una noción holística, sino dualista. Aquí está los seres divinos, los seres que siguen al emperador y a Dios, y allá está los diferentes, que son los que están con las fuerzas del diablo, del demonio, etc. Ese dualismo va a hacer que la Europa de la cristiandad caiga en un proceso oscurantista, por lo menos en la Europa occidental, porque la Europa, o sea, el imperio bizantino es otra discusión, pero la Europa occidental caiga ahí en un oscurantismo por más de 1000 años, un oscurantismo con respecto a los temas de conocimiento, temas de ciencia, temas de, por ejemplo, de saberes filosóficos, etcétera, eran vistos como cuestiones del demonio. Porque si tú estabas experimentando como científico con fuerzas de la naturaleza y la naturaleza es parte de la energía y la fuerza del demonio, entonces tú eres sospechoso de estar jugando con las fuerzas del demonio. Entonces los científicos eran perseguidos y fueron perseguidos por más de 1000 años en esa Europa, lo que llamamos hoy la Europa occidental, en esa Europa de la cristiandad. Entonces, a los cristianos unitarios los masacraron. O sea, el imperio, una vez hace esta transformación, ponen a los cristianos unitarios también del lado del demonio y hacen grandes masacres donde los acabaron en Europa. O sea, lo que quedó de cristianos unitarios fueron comunidades que sobrevivieron en Egipto, en Siria, en algunos lugares del Medio Oriente, durante el Imperio Romano. En el lado de territorio europeo apenas sobrevivieron los cristianos unitarios, fueron masacrados. Hubo sobrevivencia de varios siglos, por supuesto, porque muchos se refugiaron en montañas, en diferentes lugares, pero con el tiempo fueron destruidos. Entonces, ¿qué pasa? Esta noción de la cristiandad que estoy describiendo aquí
pues dualista, que se transforma la teología de liberación de Alá, de Jesús y de los cristianos unitarios, la transforma en una teología de dominación. Porque de ahí en adelante la cristiandad se convierte en un instrumento de los poderosos, los ricos, para justificar su poder frente a los pueblos que oprimen. Entonces, ese dualismo de la cristiandad le ha servido hasta el día de hoy para establecer estas diferencias dualistas entre el mundo de los buenos y el mundo de los malos, ¿no? Y los estados instrumentalizan esta ideología de la cristiandad para ponerse del lado de los que representantes de Dios en la tierra, para fetichizar y sacralizar el Estado, y poner a los pueblos que se levantan, que critican, que se oponen a las opresiones de los estados y de los sistemas económicos, del lado del diablo, del demonio, etc., ¿no? Y esta ideología se ha usado en su versión católica y en su versión protestante. Bien, en grupos evangelistas protestantes. La cristiandad tiene estas dos caras, pero que tienen en común precisamente esa ideología dualista de la cristiandad, de los buenos y los malos. Entonces, esto es una gran distorsión del mensaje original de Jesús, que era ese mensaje que he descrito aquí como alhaja, que era siempre entendiendo que los poderes terrestres no son sagrados, que no hay nada alrededor de nosotros que sea sagrado con letra mayúscula, que todo lo que está alrededor de nosotros es sagrado con letra minúscula. Entonces, por tanto, de eso se trata la crítica, ¿no?, a los poderes fácticos desde ese cristianismo unitario frente a la cristiandad. Hago este recuento porque, mira, luego tenemos lo que se conoce como, en la historia muy mal contada, de la supuesta invasión árabo-musulmana a España, ¿okay?, en el siglo VIII. Y hablo de esto porque a través de los musulmanes vuelve y entra la noción de alhaja al mundo, a la península ibérica, porque había muchos cristianos unitarios en la península ibérica al momento, en el siglo VIII, cuando entran los musulmanes a la península ibérica. La mayoría de los cristianos, de la población allí, eran cristianos y eran cristianos unitarios. En primer lugar, es un mito que hubo una invasión árabo-musulmana a la península ibérica. Eso nunca pasó en la historia. Eso es un invento del eurocentrismo, de la historia eurocéntrica, de la historiografía eurocéntrica. Eso es un invento también del españolismo, del imperio español, para justificar la existencia de España desde Adán y Eva, cosa que no tiene ningún sentido, porque en el siglo VIII España no existía. Es decir, si hubo una invasión, no fue España. Vamos a empezar por ahí. Yo voy a argumentar que no hubo una invasión, pero asumiendo que lo hubiera, en el siglo VIII España no existía. Lo que existía era el imperio visigodo, que era el que estaba ocupando el territorio de la península ibérica. El español, el castellano, era una lengua, minoritaria en una esquinita ahí en el centro de la península ibérica. Había muchas lenguas. El siglo VIII estaba lleno de pueblos originarios del territorio, que eran los pueblos ibéricos, que tenían muchas lenguas muy distintas. También habían judíos, habían cristianos unitarios, y esa gente estaban todas oprimidas por el poder visigodo. El poder visigodo era despótico, era un poder que se imponía con impuestos sobre la población de una manera abusiva y operaba con la complicidad del obispado del Vaticano de Roma, del obispado de Roma, que estaba en complicidad con los visigodos contra los pueblos en la península ibérica. Entonces, ¿qué pasó? Los pueblos de la península ibérica cruzan el Mediterráneo y piden solidaridad a los pueblos musulmanes que están en el norte de África. El norte de África es todo territorio y autoridad política de musulmana. Y el califato de Marruecos mandó una
en solidaridad con los pueblos oprimidos bajo los visigodos, mandó un grupo de soldados a combatir junto con los pueblos ibéricos. Y en la historiografía se habla entre 6.000 y 10.000 soldados, más o menos. 6.000 y 10.000 soldados. Pues usted dirá, bueno, pues ahí está la invasión. Los árabes musulmanes, cruzaron el estrecho de Gibraltar desde lo que hoy es Marruecos hacia el sur de la península ibérica, y ahí está la invasión. Pero esa noción es muy problemática porque el ejército visigodo tenía más de 200.000 soldados, 8.000, 10.000 soldados que mandaran desde el mundo musulmán. Era una cosa de solidaridad simbólica. No era realmente, con 8.000, 10.000 soldados, tú no vencías a un ejército de más de 200.000 soldados. Eso era imposible. Entonces, y claro, lo que nos cuentan es la historia de una invasión árabe-musulmana que en realidad nunca ocurrió, porque 8.000, 10.000 soldados, 6.000 soldados, eso no era suficiente. Y lo que ocultan en esa narrativa histórica es lo que realmente ocurrió, que fue que todos los pueblos ibéricos se unieron, todos juntos, para derrocar el poder visigodo en la península ibérica. Desde la llegada de esas tropas musulmanas de 6.000 a 10.000 soldados, tomaron cerca de 3 años para liberar toda la península ibérica. Es decir, toda la península ibérica sin armas, sin ejército moderno, sin helicópteros, sin aviones, sin tanques, sin vehículos motorizados. O sea, toda la península ibérica la liberan en 3 años. ¿Cómo explica eso? Pues porque hubo una guerra de liberación de todos los pueblos contra el poder visigodo. Eso fue lo que pasó. Y claro, las similitudes entre los cristianos unitarios y los musulmanes eran tan grandes que hubo, en esa época las identidades no estaban muy fijas, que hubo podríamos decir, una conversión masiva de cristianos unitarios al Islam. ¿Por qué? Porque en la Biblia aramea, cuando usted ve cómo, primero, Jesucristo es un profeta en la Biblia aramea. Jesucristo no es hijo de Dios, que es la Biblia original. El Jesucristo hijo de Dios viene con el cristianismo trinitario del siglo IV, con las reformas del emperador Constantino. Anteriormente los cristianos unitarios veían a Jesús como un profeta. Los musulmanes ven a Jesús como un profeta. Los musulmanes tienen la noción del Tawhid, que es la misma noción que Allah, que ya expliqué. Que es la diversidad y la unicidad, ¿no? Que es la noción de la creación, ¿no? Por esa fuerza divina creadora de vida con inteligencia, que es Allah en el caso de los musulmanes, Allah en el caso de los cristianos unitarios. La manera como Jesucristo es descrito, cómo rezaba, ¿no? Cómo él hacía su rezo en la Biblia aramea, pues él se pone de rodillas y pone su frente en el piso, con sus manos en el piso, o sea, que es la manera típica como rezan los musulmanes. O sea, las similitudes eran tan grandes que hubo una fusión entre musulmanes y cristianos unitarios y hubo una conversión masiva al Islam. Porque recordemos también que en el Islam Jesús es un profeta reconocido como un gran profeta, probablemente el más grande en la historia para los musulmanes, y reconocen también todos los profetas de los hebreos, Moisés, Abraham, o sea, todos los profetas. O sea, que el Islam no tiene problema en reconocer a los profetas, ¿no? En ese sentido. Y entonces ahí hubo una conversión masiva, porque hubo momento, perdona. Sí, te estamos escuchando, Ramón. Sí, perdona, es que hay gente que me están preguntando que por qué todavía no empieza. Entonces no sé si es que no está llegando. No sé si No, es que no sí, está. sí está. Te voy a pasar el link nuevamente. Sí, hay gente preguntando y están preguntando por qué. Vamos a ver aquí. Ahí te pasé el link de la Ok, radio. muchas gracias.
Sí, amigos, estamos conversando con Ramón Grosfoguer sobre esta Ok, cuestión apasionante e inquietante sobre cristiandad y bueno, vamos. bueno, mira, volvamos a la península ibérica. Bueno, ¿por qué me meto en la península ibérica? Porque fíjense que eh, durante la época de los musulmanes, en lo que se llama Al-Ándalus, ¿no? Al-Ándalus se llama ese lugar del mundo que la península ibérica se llamó Al-Ándalus durante 8 siglos. Y este, ahí hubo un florecimiento de filosofía, ciencia, tecnología, bueno, hubo el renacimiento. Realmente empezó con la presencia musulmana en Europa, porque la cristiandad no permitía el renacimiento de desarrollo de ciencia, filosofía, pensamiento crítico, etcétera. Era imposible hacer eso bajo la cristiandad. Entonces, el mundo de Al-Ándalus, por contraste con la cristiandad, como dos civilizaciones que se encontraron en frontera ahí en la península ibérica, pues es un ejemplo que estoy tratando de decir cómo la Europa de la cristiandad cayó en oscurantismo. Pues, por ejemplo, mientras que en Al-Ándalus había derecho al divorcio, por ejemplo, en la cristiandad no había derecho al divorcio. Las mujeres no tenían derecho al divorcio. Este, mientras en el mundo musulmán las mujeres tenían derecho a heredar propiedad y a tener incluso negocios propios, etcétera, en el mundo de la cristiandad eso era imposible. De hecho, en el mundo de la cristiandad esas cosas fueron imposibles hasta hace muy poco en la historia. Algunos hasta el siglo XX y otros el siglo XIX. O sea, eso ya estaba reconocido en la civilización musulmana. Eh, por otro lado, tienes en términos de relación con la ciencia, mientras que el mundo de la civilización de la cristiandad en Europa quemaban a los científicos vivos, en el mundo de Al-Ándalus se celebraban a los científicos. ¿Por qué? Porque como no había dualismo, si un científico estaba haciendo experimentos con la naturaleza, eh, no era visto como parte del demonio, porque la naturaleza en una noción holística no es vista como parte del demonio. Entonces, por tanto, cuando descubrían algo que nadie conocía, entonces lo que se planteaba era, bueno, pues se celebraba al científico porque descubrió algo que es parte de la creación de Alá que no conocíamos. Y entonces el científico era celebrado por descubrir algo que es parte de la creación, porque no se ve como algo dualísticamente separado, sino como parte de la misma creación. Y ese descubrimiento se celebra porque no lo sabíamos. En cambio, en la cristiandad, un científico que se pusiera a experimentar con la fuerza de la naturaleza, inmediatamente era tildado de estar jugando con la fuerza o poseído con las fuerzas del demonio. Entonces eran quemados vivos. Eh, Eso para tener una idea, ¿no? De la diferencia entre las dos civilizaciones. Eh, Mientras que en el mundo de la cristiandad, más adelante, tardíamente, el feudalismo, el señor feudal, ya posterior a la caída del Imperio Romano, se crean diferentes pequeños emperadores, que es lo que se llama el sistema feudal, que son pequeños emperadorcitos en todo el territorio europeo, cada uno concibiéndose a sí mismo como el representante de Dios en la tierra, o sea, siguiendo los postulados de la cristiandad, del cristianismo trinitario, pues eh, mientras se veían como los representantes de Dios de la tierra y se creaba un poder fetichista como el del feudalismo, que era imposible de criticar sin ser reprimido y torturado por el poder fáctico feudal, en el mundo del Al-Ándalus, si usted va, por ejemplo, a la Alhambra, a ese monumento de la Alhambra en Granada, todas las paredes dicen la victoria solamente de Alá. O sea, era un recordatorio al sultán o al emir, líder de la autoridad política musulmana, de que tú no eres el poder aquí, el poder lo tiene Alá. O sea, tú no eres el representante de Dios en la tierra. Tú eres uno más aquí. Y entonces, quien da la victoria aquí no eres tú, es Alá. Entonces, en otras palabras, no te creas que porque has tenido victorias en tu mandato, pues que es que tú
tú tienes unos poderes especiales o eres el hijo de Dios o cosas por el estilo. O sea, es muy interesante porque, claro, la visión de la autoridad política se veía también de una manera diferente. Y por tanto, podía haber crítica, podía haber, de hecho, la filosofía, el desarrollo filosófico del mundo de Al-Ándalus fue muy, muy importante. Y ellos fueron los que tradujeron los textos de los griegos. En un momento donde en la cristiandad, si usted lo agarraban con un texto de Aristóteles o de Platón, a usted lo quemaban vivo porque usted estaba jugando con fuerzas del demonio. Entonces, o sea, voy sobre todo esto porque luego, cuando se da la conquista de Al-Ándalus, es el primer momento de la expansión colonial europea, fue la destrucción de Al-Ándalus. Entonces, la destrucción de Al-Ándalus, hay que entender qué fue lo que pasó ahí. Destruyeron ese mundo de concepción de la heterogeneidad y la unicidad para imponer un mundo donde se concibe la unicidad como homogeneidad y todo lo diferente se expulsa al lado del demonio. Y ese mundo es el mundo post-andalusí, el mundo de la destrucción de Andalucía, de Al-Ándalus. Ese es el mundo que nosotros vivimos hoy. Porque eso que impusieron en ese mundo, en la conquista del Andaluz, luego esos métodos de conquista y esa visión de la cristiana se trajo a las Américas y luego a África y luego al resto del mundo que colonizaron en los próximos 400 años de expansión colonial europea. Entonces, por eso es tan importante entender la diferencia entre el cristianismo y cristiandad. Y he hecho este recuento un poco para entender que el mundo moderno, lo que se conoce como la modernidad, no es otra cosa que la secularización de las narrativas de la cristiandad. Es decir, la secularización de todas esas narrativas de la teología de dominación, ahora bajo un lenguaje cientificista. Y entonces se habla del progreso, se habla del dualismo cartesiano, que no es otra cosa que ese dualismo de la cristiandad que hemos hablado, del mundo de los humanos y el mundo de la naturaleza como mala, como parte del demonio, etcétera, pues se seculariza ahora en que la naturaleza es salvaje, hay que dominarla, hay que explotarla, hay que controlarla. Y esa es la visión que tiene Bacon y que tiene Descartes en la etapa temprana de la modernidad, y es la con la que se ha seguido el mundo capitalista hasta hoy, que crea tecnología destructiva de la vida porque tiene como cosmovisión ese dualismo cartesiano que no es otra cosa que la secularización del dualismo de la cristiandad. Y es destructivo de la vida porque al concebir la naturaleza como algo que hay que controlar, destruir, matar, dominar, etcétera, toda la tecnología que se construye a partir de esa cosmología lleva allí la racionalidad de la destrucción de la vida. Tan sencillo como eso, porque no tiene los cuidados de la reproducción de la vida, no tiene los cuidados de hacer los balances necesarios entre vida humana y otras formas de vida, sino que llevas allí esta idea de la cristiandad secularizada bajo el cartesianismo, que no es otra cosa que la racionalidad de la destrucción de la vida en una civilización de muerte como es la modernidad occidental. Entonces, me detengo aquí un poco para entender que el Vaticano y toda esa jerarquía ya de la Iglesia Católica está insertada en la cristiandad y que un papa como el que tenemos hoy está poniendo en cuestión muchas cosas, entre ellas esta idea dualista. Yo he leído textos del papa hoy donde habla del planeta Tierra como una creación cósmica, como una no dualista en ese sentido, y la necesidad de cuidar la vida en el planeta Tierra. Él trae nuevamente una serie de nociones que van a contracorriente de lo que ha sido históricamente la Iglesia Católica y el Vaticano. Efectivamente, Ramón, se escucha o se lee en las palabras de Francisco la recuperación del pensamiento de la patrística, ¿no? De los padres de la iglesia, especialmente del Oriente. Y gracias por este ensamblaje que haces entre lo que son en buena medida categorías, no diremos nuevas, por lo menos el tema de la cristiandad, pero sí, porque es materia de
ciencias como la teología, por ejemplo, el asunto, pero no es conocido y no es abordado en el mundo cotidiano, y por eso, y por ensamblar con el tema de la colonialidad o la dominación. Muchas gracias. La pregunta, son las 11:30, ojalá que vayamos cerrando esta cuestión, es, se da el suceso histórico el mundo histórico en uno de los procesos de dominación de la supuesta independencia, por lo menos hace 2 siglos atrás en el continente. Y eso ha sido, digamos, una emancipación política. Sabemos, para los pueblos nunca existió eso. Nosotros seguimos en situación de colonialismo, pero por lo menos para las repúblicas oficiales, en la narrativa oficial, existe eso. La emancipación, aunque según tu planteamiento es una independencia sin descolonización. La pregunta, Ramón, es, no se puede entender el colonialismo sin la cristiandad. Y en buena medida pudo más la espada, o mejor dicho, la cruz que la espada. La Biblia más que la espada, en el proceso de dominación de los pueblos. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué hacemos en este esfuerzo de la descolonización que emprendemos desde diferentes espacios, organizados o no, desde los pueblos? ¿Qué hacemos con la cristiandad? Porque en el fondo el concepto o la cosmovisión que tú decías del dualismo, de lo que se llama cristianismo, no es nada más que cristiandad. Es decir, en los hechos lo que se conoce aquí es cristiandad, lo que se vive es cristiandad. Porque por lo que describes, ¿no? No se conoce lo que efectivamente es el alhaja, es decir, esa dimensión, esa cosmovisión holística integral, ¿no? Totalizadora, digamos así. Entonces, ¿qué hacemos en un continente absolutamente, digamos, hegemonizado por la cristiandad en los hechos, con el proyecto de la descolonización? Porque no se puede hacer decolonialidad si no nos emancipamos de la cristiandad. ¿Qué hacemos con ello? Adelante. Sí, mira, la noción de Pachamama en el mundo de los pueblos originarios, la noción de Ubuntu en el mundo de los pueblos originarios en África, la noción de Tawhid en el Islam, tiene mucho más en común con Alá de lo que tiene la cristiandad. Es decir, Alá es una noción totalmente en sintonía con Pachamama, Ubuntu, Tawhid, estas ideas holísticas de diversidad y la unicidad. En cambio, la cristiandad lo que hace es hablar de la unicidad homogénea, sin diversidad y sin heterogeneidad. Y todo lo que es heterogéneo, diverso, diferente, se expulsa al lado de los malos, al lado de los que hay que oprimir, de los que hay que aplastar. Y eso lo hereda la noción de Estado-Nación. La noción de Estado-Nación es una noción de cristiandad, donde se homogeneiza las identidades en una sola identidad hegemónica, que es la euro-guatemalteca o euro-colombiana o la hispano-colombiana, hispano-guatemalteca, y todas las otras identidades dentro del territorio del Estado quedan excluidas, dominadas, inferiorizadas, etc. Esa es la noción de la cristiandad, de unicidad como homogeneidad. Y todo lo diferente heterogéneo se expulsa afuera y es objeto de dominación. Entonces, digo esto porque la cristiandad, o sea, la noción de Alá está ya en nuestros pueblos originarios. Es una noción muy familiar, muy similar a la noción de nuestros pueblos originarios, de la noción holística que privilegian los pueblos originarios. ¿Qué hacer con la cristiandad? Mira, yo creo que hay dos caminos y el camino tiene que ser también con la noción de diversidad o heterogeneidad en la unicidad. Es decir, van a haber varios caminos. El camino de los pueblos originarios desde sus cosmovisiones como crítica a la cristiandad, pero también el camino de los teólogos de liberación de nuestro continente,
de aquellos que dentro de la iglesia o dentro de la comunidad de cristianos, de la cristiandad hegemonizado, y por la cristiandad hacen la crítica interna desde las propias premisas del cristianismo para atacar la cristiandad. Entonces, ahí tiene que haber una alianza política estratégica, porque ahí también hay una crítica importante que tenemos que asumir. O sea, no podemos pensar como hace la cristiandad en la homogeneidad, la unicidad como homogeneidad, sino que la unicidad antiimperialista hoy tiene que ser heterogénea, tiene que tener la noción de diversidad en la unicidad. Y por tanto, la crítica a la cristiandad y a la secularización de ella en lo que se conoce hoy como la modernidad, que es una civilización de muerte, tiene que ser una crítica que venga desde una diversidad epistémica, donde tenemos en común la crítica a la cristiandad, la crítica a la modernidad occidental, la crítica antiimperialista, pero bajo la unicidad de diversas epistemologías que trabajamos juntos contra unos enemigos comunes, pero que no tenemos por qué ser exactamente iguales en la crítica, sino podemos venir desde diferentes tradiciones de pensamiento y coincidir en la crítica, ¿ves? Desde diferentes premisas. Por eso estoy diciendo que la alianza estratégica frente a la cristiandad tiene que tener allí las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, pero también las críticas que se han hecho desde adentro de la dominación de la cristiandad en las comunidades cristianas de nuestro continente, que se ha conocido como teología de liberación contra esa teología de dominación de la cristiandad. Entonces, yo lo veo por ahí, yo lo veo como una alianza estratégica desde la diversidad epistémica, desde la idea de heterogeneidad dentro de la unicidad, de que podemos tener heterogeneidad al interior de nuestros pueblos y coincidir en la crítica a los enemigos comunes que tenemos, que nos están destruyendo. De acuerdo. Y eso es una de las apuestas también de los espacios de articulación del movimiento Codeca y otros espacios que apuestan por la plurinacionalidad, orientados, ojalá siempre por la decolonialidad, de la patriarcalización, etcétera, de incorporar en sus núcleos a teólogos, teólogas de la liberación, y hay varios aquí en Guatemala que está apuesta, también hay pastores evangélicos, y claro, el gran desafío, los que nos están siguiendo, colegas teólogos, es generar espacios de reflexión para cambiar, como dice Ramón, la cosmovisión, ¿sí?, de lo que es la idea de ese ser creador, es decir, concepto de Dios. Porque si no cambiamos nuestra cosmovisión de todo lo que es la noción y la convivencia con ese ser absoluto, siempre tenderemos a reproducir relaciones de dominación, muy a pesar que hablemos de decolonialidad o decolonización en las nuevas instituciones o ordenamientos jurídicos o proyectos de vida que enfrentamos. Ramón, para ir finalizando, son 11:40, te había dicho una hora. Para ir finalizando, es inevitable también la cuestión esta de ¿cuál es tu valoración, tu opinión sobre los procesos de cambios que se impulsan, más allá de que si son plurinacionales o no, o decolonizadoras o no, pero al fin y al cabo procesos de cambios, como el caso, por ejemplo, con Castillo en el Perú, los pueblos de campesinos en el Perú, el caso Bolivia, el caso Ecuador, el caso, por ejemplo, Venezuela, pero procesos que, muy a pesar que han sido impulsados y son impulsados por actores provenientes incluso de los espacios de la teología de liberación, porque muchos han pasado por catequesis, por comunidades eclesiales de base, las jerarquías católicas, o sectores de las jerarquías católicas, son y fueron altamente, digamos, contrarios a eso. El caso Bolivia es más que evidente.
el arzobispo o así, de Santa Cruz, ¿no? Durante el golpe, por ejemplo, ¿no? Fue la Iglesia Católica que convocó y que organizó la sucesión, que ocurrió la sucesión en la Universidad Católica de Bolivia. En el caso del Perú, en pleno golpe de Estado, el obispo de el obispo de Puno expulsando o pidándole, digamos, vacaciones, ¿no? Al cura, al sacerdote, al párroco que apoyó a los pueblos que estaban en protesta contra los asesinatos que estaba cometiendo la actual gobernadora usurpadora Dina Boluarte. En el caso del Ecuador igual, en el caso de Venezuela igual. ¿Cómo se entiende eso? Y tú que tú estuviste en el Vaticano, ¿qué se siente, qué se respira allí? ¿Por qué no se muestra eso que yo sé que es difícil, fácil decirlo, hacerlo difícil? Eso que dices, el Papa intentando trascender, digamos, la cristiandad, ¿no? Hacia una actitud diferente, liberadora. ¿Por qué eso no se muestra en las iglesias locales? Ya que hay un poder también por parte de Francisco, Francisco sobre el resto de las iglesias locales. ¿Por qué no se ve esas decisiones y directrices? ¿Cómo lo ves? Adelante, Ramón. Bueno, mira, en primer lugar, quiero volver a este tema de la diversidad, la unicidad frente a la unicidad homogénea. Eso tiene que ver todo con el universalismo, uno que decide para todos qué es realidad, qué es verdad y qué es lo mejor para usted. El universalismo, siempre que hay una estructura de unicidad con homogeneidad, estamos en el universalismo, uno que define para todos qué es lo mejor para usted, qué es verdad, qué es realidad y todo esto. Esa es la estructura de dominación por excelencia. En cambio, cuando estamos en el pluriverso, en el pluriversalismo, en lo plurinacional, estamos en otra estructura, que es entre todos decidimos para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Ya eso es otra estructura muy diferente en no solamente la producción de conocimiento, sino también el accionar político. Por eso es que el Estado-Nación reproduce esa noción de universalismo, uno que decide para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para usted. Y entonces es la unicidad con homogeneidad, la unicidad sin heterogeneidad, sin diversidad, y todo lo diverso se pone fuera como algo a oprimir, a dominar, a exterminar, a inferiorizar. En cambio, la noción de estados plurinacionales está poniendo en la mesa precisamente un cuestionamiento a esa estructura de la cristiandad que está secularizada bajo la noción de Estado-Nación, bajo estados plurinacionales, donde se entiende que la estructura no debe estar montada en el universo, sino en el pluriverso. Entre todos definimos para todos qué es verdad, qué es realidad y qué es lo mejor para todos. Entonces, dicho esto, fíjate cómo entonces hay fuerzas en nuestro continente que se sitúan en un lado o en otro de la ecuación. Tenemos sectores de la izquierda lamentablemente reproduciendo esa noción de la cristiandad que es el Estado-Nación. Y los pueblos originarios han puesto en la mesa precisamente la idea de un Estado plurinacionales. Y eso está constituido ya como derecho constitucional reconocido en Bolivia y en Ecuador. Ahora, del dicho al hecho hay un gran trecho. En estos dos países, a pesar de que constitucionalmente está aprobada la idea de estados plurinacionales, en la realidad práctica, fáctica de la situación, estos principios, estos postulados constitucionales han sido violados, han sido ignorados, han sido descartados en la práctica. Entonces, ahí hay una lucha por hacer para hacer realidad lo que se aprobó constitucionalmente. Entonces, tenemos que en la Iglesia de América Latina tenemos sectores de la Iglesia y sectores de la jerarquía de la Iglesia de alto nivel en nuestros países que están aliados a los poderes fácticos de la dominación y explotación de nuestros pueblos, con las oligarquías criollas blancas, con el imperialismo. Entonces, ahí hay podríamos decir, unas contradicciones al interior de la iglesia, porque muchos de estos sectores conservadores de la iglesia odian al Papa Francisco, precisamente porque el Papa Francisco es un crítico de este tipo de teología de la dominación. El Papa Francisco
estado públicamente. Fíjate que sacaron del Vaticano al Opus Dei recientemente. O sea, eso fue, vamos, una iniciativa del Papa Francisco. El Opus Dei, ya sabemos, estamos hablando de un sector de ultraderecha fascista de la Iglesia que tiene sus ramificaciones en América Latina, no solamente en el Estado español. Y entonces, esto ha sido un golpe fuerte a la extrema derecha dentro de la Iglesia. O sea, hay una lucha interna dentro de la Iglesia que el Papa no puede controlarlo todo siendo Papa. O sea, ahí hay también poderes locales, poderes regionales, etcétera, con el cual el Papa tiene que lidiar, tiene que también enfrentar. Y les puedo decir que para el Papa no es fácil hacer eso, porque la Iglesia tiene una tradición conservadora de siglos. Entonces cambiar eso no es fácil y no se hace de la noche a la mañana. Tenemos todavía mucha gente dentro de las estructuras eclesiásticas, cardenales, arzobispos, etcétera, que vienen del viejo orden de la Iglesia. Y bueno, el Papa Francisco está llevando a cabo una batalla dentro de la Iglesia que es importante que todos conozcamos y que incluso donde nos sea posible, incluso apoyemos, porque el Papa Francisco está haciendo grandes cambios, transformaciones, y lo puedes ver en las cosas que ha estado diciendo el Papa Francisco desde hace ya varios años, que va contra los poderes fácticos. Y esto es importante decirlo porque mucha gente ve al Papa como si fuera omnipresente, omnipoderoso, y no es así. Es mucho más complicado las relaciones de fuerza dentro de la Iglesia. No es tan fácil para el Papa Francisco poder poner toda la gente que él quisiera en los diferentes puestos de la Iglesia. Ahora, aunque sí lo ha estado haciendo en muchos lugares. Hay muchos lugares donde han habido cambios que han sido importantes en términos de poner allí personal en las posiciones estratégicas de la Iglesia que responden a la visión del Papa Francisco. Y esto está pasando en muchos lugares a través del mundo. Pero hay otros lugares que no es tan fácil poder hacer esos cambios de esa manera. Donde requiere tiempo y requiere de relaciones de fuerza más favorables. Correcto, Ramón, eso efectivamente es lo que ocurre. Y claro, estamos de acuerdo con lo que tú dices, hay avances, aunque no es como quisiéramos, pero claro, son miles de años de historia allí, miles de años de institucionalización de una cosmovisión, como tú dices, y también de una identidad, ¿no? No solamente de la deidad, sino también de la identidad y el modo de ser de las personas, de los que institucionalizaron esa práctica como es el cristianismo. Pero sí se ve algunos esfuerzos. Pues Ramón, si te parece, podemos ir cerrando. Aquí son las 11:48 aquí en Centroamérica esta conversación. Muchísimas gracias por los importantes aportes que nos dejas. Todavía siempre queda pendiente esto de seguir entendiendo cómo argumentamos o explicamos esta relación entre la espada y la cruz. En el fondo estamos hablando del colonialismo y la cristiandad. ¿Cómo descolonizamos eso? Algunos datos que nos dejaste, este libro de Vicente Aya de Descolonizar a Jesucristo, etcétera, serán textos a los que todavía están habituados a la lectura, porque ahora generaciones estas, las que vienen, van a estar habituados a la audiovisual. Habrá que ir promoviéndolos para seguir avanzando en ello. Ramón, muchas gracias por tu tiempo y si quieres dejar alguna reflexión, especialmente para los compañeros, colegas que te conocemos aquí por Centroamérica, con este sueño de descolonización, de cambiar las realidades institucionales y también proyectos de vida, pues te agradeceremos y ahí vamos a ir cerrando la transmisión. Adelante, Ramón.
Sí, muchas gracias. Yo creo que hay trabajo para descolonizar la cristiandad. Yo creo que está la obra, por ejemplo, de Enrique Dussel, que hay que nombrarla porque es una obra que ha sido muy importante en precisamente criticar la cristiandad, descolonizar al cristianismo de la cristiandad, para así volver a los principios éticos, políticos que tenía Jesús en vida. Y entonces ahí está la obra de la teología de liberación en nuestro continente, encabezados por gente como Leonardo Boff o como Enrique Dussel y otros que han hecho grandes colaboraciones y aportaciones a descolonizar al cristianismo de la cristiandad. Pero también ahí están los pueblos originarios con su pensamiento crítico frente a la cristiandad, que también han hecho grandes aportaciones desde sus cosmovisiones con los conceptos de buen vivir, plurinacional y otros conceptos que han sido claves para criticar la cristiandad. Es decir, tenemos ya un acervo de pensadores y pensadoras en nuestro continente dentro del cristianismo, pero también fuera del cristianismo, que han hecho la crítica y que creo que son importantes fuentes de pensamiento para precisamente enfrentarnos a ese aparataje que es la cristiandad, que está fuertemente anclada en nuestro continente con la colonialidad. Porque fíjate que como esas jerarquías raciales, esas jerarquías de clase, de dominación, de explotación que se han puesto allí, esas jerarquías hasta patriarcales, están informadas por la cristiandad como elemento constitutivo de esas jerarquías de dominación capitalistas coloniales en nuestro continente desde el primer día. Y entonces eso está allí. Y por tanto, la crítica a esa visión a esas visiones como la cristiandad es fundamental como parte de la crítica hacia producir pensamiento o filosofía de liberación y teología de liberación, ambas cosas. Es decir, tenemos ya allí suficientes fuentes y trabajos para hacer esos giros decoloniales que necesitamos frente a la cristiandad y a la modernidad occidental. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, totalmente de acuerdo con ello. Ha sido Ramón Grosfoguel conversando, aproximándonos al tema de cristiandad y de colonialidad y cristiandad en este espacio de Pueblos en Red. Gracias por seguirnos a través de los diferentes canales que hemos estado transmitiendo y siempre solemos indicar, no se olvide de mover estos contenidos y otros que generamos aquí. Hoy a las 5 de la tarde tenemos la hora de los alcaldes, es decir, todos los alcaldes del instrumento político Movimiento para la Liberación han tomado los lunes de 5 a 6 de la tarde para presentarse, para decir cuáles son sus propuestas. Los miércoles son miércoles de binomio, hablan siempre todos los miércoles con Tomás Grellman sobre qué propuestas tienen para el Estado y para el país los candidatos a la presidencia, Telma Cabrera y Jordán Rodas. Y los viernes a las 5 de la tarde, la hora de los diputados. Hablan los candidatos a diputados desde los territorios con diferentes rostros, con diferentes idiomas, pero esta es Guatemala. Muchas gracias por tu atención. Estaremos entonces en contacto y nos veremos hoy a las 5 de la tarde. Chao.